En Notimundo Estelar, información inmediata. Y pese a que el sector minero expresa su preocupación por el incremento de los costos operativos debido a la tasa de fiscalización minera, desde el gobierno aseguran que varias empresas siguen interesadas en invertir en el país con esta tarifa vigente. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. El contacto a esta hora es con Stevie Gamboa, abogado y experto en regulación y control minero, para hablar sobre la tasa de fiscalización minera. No han dado hasta el momento resultado los diálogos, los intentos de acercamiento del sector minero con el gobierno. No obstante, se ha insistido y a la par también se han presentado de lo que se conoce acciones en la Corte Constitucional, y esto a la espera pues de una resolución. Doctor Gamboa, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Fausto, un gusto saludarte, buenas noches, un saludo a todos quienes nos escuchan y también a quienes nos ven acá en FM Mundo. Hay en efecto, doctor Gamboa, el incremento de los costos operativos al punto de que esto comprometa las operaciones del sector minero. Sí, lamentablemente, y esto lo hemos venido exponiendo en diferentes espacios, la Agencia de Regulación y Control ha hecho un ejercicio notoriamente fallido, en el que ha propuesto como cálculo para una tasa que debe aplicar a todos los concesionarios mineros un impacto realmente alto. Estamos hablando de una intención de recaudar más de $200 millones al año. Y Fausto, para que lo tengan en idea y la ciudadanía también lo tenga en proporción, ese valor sería 2 veces más que todo lo que ocupan en presupuesto hoy todas las otras agencias de control, la de alimentos, la de agua, la de electricidad, la de hidrocarburos. Por eso hemos explicado varias veces a la agencia que no se trata de que el sector minero o quienes estamos vinculados a él estemos opuestos a que hagan la labor de control que deben hacer. Por el contrario. Y parece que ahí le escuchamos, parece que se nos cortó un segundo el audio. Le escuchamos. Perdón, decía que tenemos todo el interés en que se cumpla con esta labor de control que tiene que hacer la agencia. Lo lamentable es que la agencia haya impuesto una tasa no consensuada, no compartida, además desequilibrada y desproporcionada, que lo único efecto que va a tener real es disuadir la inversión minera formal, disuadir a aquellas empresas que hoy tienen concesiones en etapa de exploración, que no están generando réditos, que están invirtiendo a riesgo en un país que ya es caro para la inversión minera. Y lo que va a pasar es que, claro, el gran ganador de este ejercicio sean aquellos mineros ilegales que no pagan tasas, que no pagan impuestos y para quienes la regulación no tiene ningún efecto. Y en una de las entrevistas que había escuchado, por ejemplo, a la primera persona que puso una demanda de inconstitucionalidad sobre la vigencia de esta tasa minera, me refiero a Carlos de Miguel III, que es de la empresa Hanrain. Él mencionaba también el hecho de involucrar a esta tasa en la fase de exploración, que eso en lugar de atraer la inversión, de captar posibles inversionistas para el sector minero, lo que hace es ahuyentar, tomando en cuenta incluso las condiciones de por sí ya complicadas para el sector minero en nuestro país. Completamente cierto. Mira, uno de los grandes problemas que tiene el Ecuador para poder desarrollar la industria minera, y hay que compararse con los vecinos, ¿no? Colombia tiene una industria minera de carbón de hace 50, 60 años, Perú tiene una industria de cobre ya madura de hace más de 10 años, Chile ni hablar, 60 años exportando cobre. El caso de Ecuador es un país nuevo en esto. No hay que confundirse que porque tengamos 2 minas de gran escala que están exportando con gran impacto en la economía y de manera favorable, ya somos un país minero. No somos un país minero. Y para hacerlo necesitamos tener más proyectos en exploración que lleguen a una etapa de maduración. Pero eso significa grandes áreas que se van reduciendo conforme los resultados. Y la exploración es de 100% riesgo. La exploración no tiene rentabilidad. La hacen las empresas usando el mecanismo que la ley les permite, que es explorar hasta 12 años. Pero si cambiamos las condiciones del partido a la mitad del juego, lo que estamos haciendo es que esas empresas, primero, no puedan seguir invirtiendo, porque el equivalente del pago de la tasa supera incluso lo que tienen que gastar o lo que han presupuestado gastar en exploración por cada año. Es más caro en algunos casos, hay ejemplos exagerados, donde la aplicación de la tasa para una empresa canadiense es más caro que lo que la empresa vale como tal.
Eso es gravísimo. Por supuesto que va a disuadir la inversión en exploración, pero también demuestra de parte de las autoridades y particularmente de parte de la agencia de control poco entendimiento de la forma en que el sector minero opera. Hemos dicho también en otros espacios que si lo que queremos es combatir la minería ilegal, la factura no la tiene que pagar el minero ilegal, que ya paga más de 1.000 millones anuales en impuestos. La debe pagar el mismo minero ilegal, es a él a quien tienen que enfrentar. Y gran parte de ese problema no está en el territorio, porque a veces creemos que el combate a la minería ilegal es en el territorio. Y yo siempre les digo que el combate empieza en el escritorio. Empieza donde la misma agencia tiene control y las exportaciones sin control salen de manera recurrente de diferentes exportadores fantasmas que ya han sido identificados en distintos espacios, no solamente periodísticos, también por la UAFE, también por la Contraloría General, por la Fiscalía General del Estado, donde esa exportación es la que alimenta, la que nutre a los mineros ilegales dentro del territorio. Si la agencia quiere hacer su trabajo, necesita empezar por el escritorio. Ahora, hablamos de más de 200 millones de dólares que se espera recaudar por producto del cobro de esta tasa minera. Y esto, un poco con lo que ya mencionaba el doctor Gamboa, es esta tarifa de supervisión y control. Es lo que se paga o lo que se pagaría al gobierno para financiar labores de vigilancia, fiscalización, control ambiental en todo el sector, entre otras actividades. Labores de vigilancia que además son parte de las competencias de las fuerzas del orden. Sí, pero mira, un tema interesante tú mencionas. Por ejemplo, dicen que es para ayudar al control ambiental. Las empresas pagamos tasas anualmente y somos auditadas en los permisos ambientales al Ministerio de Ambiente. Sería un doble cargo. Sí, claro, que se pagan aparte al Ministerio de Ambiente. También dice la agencia que esto es para financiar sus actividades. Bueno, ya existe una tabla con una tasa individualizada que nos cobra la Agencia de Regulación y Control por cada actividad que hace. Para decirte lo más exagerado, nos cobra por presentar un amparo administrativo, que básicamente es una denuncia contra minería ilegal. Te cobran por registros, te cobran por permisos, te cobran incluso con un mecanismo hasta cuántos kilómetros va a recorrer la camioneta para hacer una inspección. Todo eso ya lo cobran, güey. Y de nuevo, el mundo, el sector minero no ha crecido proporcionalmente a lo que ellos pretenden recaudar. El presupuesto aprobado para este año de la Agencia de Regulación y Control es de 7 millones. Finanzas les dijo que les daba 5,5 y les dijo que un poco más de 1 millón tienen que conseguir en autofinanciamiento. Ese millón que le falta, o esos 7 millones que requieren, lo han convertido en una tasa que aspira a recaudar 220 millones de dólares. Y cuando les hemos pedido a la agencia que nos expliquen qué pretende gastar ese dinero, ha sacado unos informes que normalmente no los entrega formalmente, donde te dice que van a comprar 300 camionetas. Escuché que hablaba el director de la agencia, camionetas blindadas, 300 camionetas blindadas. Eso no tiene pero ni las fuerzas del orden. Entonces, un poco lo que tenemos que entender no es que el sector minero se niega a pagar tasas. El sector minero ya paga patentes, ya paga impuesto a la renta, ya paga un montón de costos. El sector minero es el sector más gravado de todas las actividades comerciales del Ecuador. Pero a pesar de eso, hay apertura para financiar que la agencia pueda hacer su control, porque su control beneficia a la actividad minera. Lo que no puede pasar es que una tasa desproporcionada, sin consenso y que equivale a mucho más de lo que el sector minero paga, mucho más de lo que equivale al control de las otras agencias, mucho más de lo que equivale el presupuesto a gran parte de las entidades del Estado para financiar una agencia que es deficiente, y no es deficiente por falta de plata, que es deficiente por falta de gestión. Porque, insisto, el primer problema de la minería ilegal no son las invasiones en el territorio. El primer problema de la minería ilegal es que esa producción ilegal sale por frontera ecuatoriana con sellos de la Agencia de Regulación y Control, con una plata debidamente lavada, que al final del día termina alimentando a los grupos violentos, que terminan alimentando a los grupos narcodelictivos. Al pretender que estos recursos vayan a la seguridad, vayan a este control de la minería ilegal, tal como se ha dicho, que son recursos importantes, más de 200 millones de dólares, ¿no estamos frente a una agencia, frente a un Estado que se declara o se confiesa impotente del combate a la minería ilegal? Pero es que la minería ilegal, primero, es un fenómeno presente en todos los países que tienen minería. No existe un país exento de la minería ilegal. La extracción ilícita es un fenómeno que golpea a Perú, que golpea a Bolivia, que golpea a Colombia, que golpea a Venezuela. Es un fenómeno regional, es un fenómeno que no es extraño a los países mineros. La segunda es que la agencia, fallida o no fallida, como les decía, su falla empieza en el control que sí pueden hacer.
en lo que hoy podrían estar haciendo. Y se lo hemos dicho a la agencia y esto es motivo de discordia con ellos. Les decimos permanentemente, el control empieza en los permisos de los legales, ¿sí? Fiscalice, audite, controle. Le falta personal, contrate personal. Le falta dinero para hacerlo, está bien, pero no diga que va a utilizar 20 veces el presupuesto que tiene para contratar, como un informe que alguna vez socializaron donde decían que iban a contratar 300 nuevos funcionarios, que los funcionarios iban a ganar en promedio $7,000, más que lo que gana el señor presidente. Entonces la agencia tiene que tener una lógica y todo tiene una dinámica de lógica. Desafortunadamente la agencia hoy, ante este interés de la comunidad, ante este interés de la opinión pública y por supuesto ante este interés de las empresas, se ve incapaz de explicar cómo calculó y en qué va a gastar esta tasa multimillonaria que aspira a recaudar y que, insisto, lo que va a lograr es disuadir la inversión formal y lo que va a promover es la ocupación ilegal en las áreas que hoy estaban custodiadas por legítimos concesionarios. Y a propósito de este control que debería hacerse desde el escritorio como uno de los primeros pasos, hay empresas que han presentado, por ejemplo, certificados de exportación falsos, hay empresas cuyas exportaciones no se compadecen o no cuadran con los reportes oficiales y eso es parte de lo que se ha denunciado. De hecho, es uno de los trabajos que hizo un grupo de periodistas en este reportaje que se llamó Dorada Opacidad, una revelación que fue o debió resultar más escandalosa de lo que parece le ha escandalizado a las autoridades. Aparte de esa falta de control, ¿qué es lo que se debería hacer para frenar un poco, mermar un poco algo que está evidente, que está a las luces y que no hay acción? Mira, como te decía, a diferencia, y lo hemos explicado en otros espacios, a diferencia de cómo se combaten otros flagelos, como por ejemplo el narcotráfico. Narcotráfico, para ser exportado, la producción de droga para ser exportada se esconde, se contamina contenedores, se lo hace de manera secreta, se utiliza submarinos, toda una operación. ¿Para qué? Para que no pase por los filtros del Estado. El oro obtenido en minería ilegal no solo pasa por el Estado se lo entrega a la aduana, se lo entrega a la agencia de regulación y le pide permisos para exportar. Entonces el control empieza por ahí. Hemos demostrado que hay movimientos irregulares de compañías y en algunos casos de sociedades civiles que ni siquiera pudieran ser concesionarios, que están exportando no cientos de miles, millones de dólares de Ecuador, desde Ecuador hacia otros países, y ese dinero ingresa por el sistema financiero. Entonces el control, y estamos nosotros seguros que el gobierno lo va a hacer, es un control integral que involucra al sistema financiero, que es quien recibe el dinero y que lo facilita para los pagos, la agencia, que tiene que sincerar sus datos y verificar realmente lo que se está exportando, y otras entidades como la UAF, que entendemos ya está levantando alertas por movimientos inusuales. Pero todo esto debe llegar a un solo sitio. Debe llegar a la Fiscalía General del Estado, donde la misma agencia de control ya debería haber denunciado a todos los exportadores irregulares que fueron identificados por Dorada Opacidad, pero no hay denuncias al respecto, no hay funcionarios involucrados, ni siquiera los representantes legales de esas compañías fantasmas tienen denuncias. Entonces, si esa labor no se hace, poco importa la labor de territorio y poco importa esta creatividad que ha mencionado la agencia de control en comprar camionetas que parecen, naves espaciales o que aspiran a recaudar cifras multimillonarias. Si lo mínimo que deben hacer no lo pueden hacer bien. ¿Cuántas demandas de inconstitucionalidad están presentadas ante la Corte y qué esperan respecto a la resolución? Conocemos a la fecha que se han presentado 3 demandas de 3 compañías distintas. Hemos conversado con los gremios y entendemos que las cámaras de minería también se van a incorporar con demandas propias. Al final del día, algo que va a pasar es que los argumentos en cada demanda van a ser muy similares. Los argumentos van a que esto no es una tasa, porque la tasa proviene de un servicio que no se está pidiendo, sino que esto es realmente un impuesto y no una tasa. Primera consideración. La segunda es que para ser impuesto debió cumplir un procedimiento que la tasa no ha cumplido. La tercera es el impacto que esto tendría en las compañías, un impacto no solo disuasivo, sino un impacto casi expropiatorio en relación a los concesionarios mineros. Y entonces lo que nos queda ahora es esperar que la Corte Constitucional, que no siempre ha sido amiga del tema extractivo, haga 2 cosas. Primero, priorice esto, porque es un impacto muy grande. Estamos hablando de $200 millones que se pretenden recaudar y que tendría un impacto probablemente fatal para el sector minero. Y segundo, a más de priorizarlo, que otorguen la medida cautelar que se ha solicitado, que va dirigida a que suspenda los efectos de la tasa hasta que la misma entidad de control, porque esto lo hemos explicado, esto no es un problema de gobierno, no es un problema de ministerio, es la entidad de control, la agencia, la que debe o explicar cómo calculó algo que nadie ha podido entender, o segundo,
dar un paso atrás, porque eso también es legítimo. Ellos también pueden dar un paso atrás, darse cuenta del error que han cometido, implementar un mecanismo de mesas de trabajo para un valor razonable en la tasa. El sector minero quiere pagar tasa, el sector minero necesita que el Estado funcione, que esté presente, que controle, pero no lo puede hacer de esta manera. Doctor Gamboa, gracias nuevamente por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Importante también la posición que han tomado, más que como gremio, como tal, incluso de forma individual, algunas de las empresas del sector minero, con argumentos que deberán ser analizados por la Corte Constitucional. Nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Fausto. Buenas noches a todos. El doctor Stevie Gamboa, abogado y experto en regulación y control minero, hablando sobre la polémica tasa de fiscalización minera. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias entre